Tengan ustedes muy buen día, hoy que es noviembre del año 2020. Vamos a hacer un rapidísimo señalamiento de algunos de los puntos muy importantes a considerar de la etapa número 5 dentro del temario de la materia Problemas Contemporáneos del Mundo para la Universidad Iberoamericana. Este periodo que ya cierra es otoño 2020. Y que nos quedan a nosotros ya literalmente 3 semanas de clase, sí, clase y las últimas de preguntas, y ya la última parte pues que nada más son las preguntas propias ya del examen y de la evaluación y de la autoevaluación, y la despedida, reflexión final y entrega de calificaciones. Lo último que les quiero señalar que es lo que tienen que hacer de esta semana son algunos, reitero, de estos puntos a considerar después de la caída del sistema socialista soviético. Que quede muy claro, el único experimento real que tuvo gran éxito con desarrollo de una potencia y una gran cantidad de países subsidiarios de la misma, y que se mantuvo prácticamente durante un periodo de 70 años, va a ser el desarrollo de la Unión Soviética junto con sus satélites que van a considerar a conformar el segundo mundo. Primer mundo se suele ver Estados Unidos y sus aliados. Segundo mundo, el sistema socialista, Unión Soviética y sus aliados. Y tercer mundo, los países no alineados, ¿no? Aquellos que toman la decisión de que ellos no quieren pertenecer ni a un esquema ni al otro. Entonces, tomando en consideración esto, ubiquen que el proceso de salida del sistema soviético socialista, de descomposición del mismo, porque se evidenció que a lo mejor en lo ideal el sistema es muy bonito, el sistema es muy interesante, el sistema es muy padre, pero en la realidad pragmática, como siempre pasa, va a haber personas que van a hacer uso del sistema en cuestión política, por deseos de poder, en cuestión económica, por obtener cierto tipo de privilegios que los separen del resto de la población, en nombre de la cual se supone que ellos estaban trabajando, y el resultado final pues da la descomposición de la Unión Soviética junto con el Pacto de Varsovia, ¿no? Y aquí hay una parte bien interesante de entrada, porque a nosotros se nos suele enseñar que cayó con el muro de Berlín el año de 1989. No, en el 89 se inicia el proceso de descomposición total que culmina hasta el 25 de diciembre de 1991. Pero es un proceso ya de la etapa final de la Unión Soviética que termina, por ejemplo, afectando incluso hasta psicológicamente a mucha de la gente que creyó fervientemente en ese modelo y en ese sistema. A mí me tocó conocer muchos casos, pero hay un caso muy concreto de un alumno en aquel entonces que estudió conmigo cuando yo trabajaba en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudiaba Historia y el Chavo, pero después de una serie de pláticas, porque yo notaba que tenía una serie de tendencias muy claramente de izquierda, pero de repente como que le entraba una parte crítica muy dura, de repente como que se clavaba y de repente se echaba para atrás, ¿no? Entonces, cuando terminamos las clases tuve la oportunidad de platicar un poquito más con él y me terminé dando cuenta de que básicamente era de mi misma edad, pero hasta donde yo sabía él estaba en ese momento estudiando 2 carreras, además de que se vestía muy distinto y se comportaba muy diferente con respecto al perfil del estudiante promedio de la Escuela Nacional de Antropología, que es más bien para gente de clase baja. Él venía arreglado, venía de traje, corbatas caritas,
Y para no hacer el cuento largo, resulta que él era de los convencidos del sistema socialista y me terminé enterando que él se traumó, literalmente se traumatizó con la caída del muro de Berlín, porque se le cayó todo su mundo y se le cayeron todos sus argumentos, y de tal manera que decidió que ya no quería seguir estudiando todo lo que tuviera que ver con sociología, antropología, historia, y se fue literalmente para el otro lado, ¿no? O sea, yo me voy a dedicar a hacer business y punto, se acabó, porque el sistema idealizado no funciona. Y Cuba, que era el único país socialista de los que llegaban a sobrevivir de los alineados con la Unión Soviética, porque sabemos que existe Vietnam o sabemos que existe Corea, pero ellos tenían una línea un poquito diferente. Entonces, y en aquel entonces, estamos hablando de mediados de los 90, finales de los 90, en aquel entonces todavía Venezuela no se había convertido en República Bolivariana, apenas iba a comenzar el proceso Hugo Chávez. Entonces él ya me hizo el favor de platicarme estos detalles y pues me quedó muy claro, ¿no? Cómo las personas que de veras leían, que de veras conocían el modelo y el sistema, terminaron decepcionados absolutamente por lo que pues resultó que era el ideal que ellos habían estado persiguiendo. La gente que sí fue de izquierda y que sí conoce de izquierda, no que dicen que son de izquierda. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Al hecho de tener nosotros en mente y tener que recordar cómo marcar a otros líderes, y uno de ellos va a ser justamente Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, un mes después de que inició el proceso de la desintegración, en este caso de Alemania, en este caso del Berlín Oriental, cuando ya se levantan las plumas del muro y comienza la migración y comienza a desestructurarse el partido como tal, le va a tocar, dije Yeltsin, no, perdón, me refiero a Vladimir Putin, ¿sí? En el caso de Vladimir Putin, él en aquel entonces era un comandante enviado por la KGB, porque él fue espía para la KGB. Trabajaba en Dresden, en Alemania, y le había tocado la misión pues de coordinar la estructura del funcionamiento de espionaje dentro de la Stasi para Alemania Oriental. Y le tocó vivir todo el proceso de caída, y a él le tocó vivir una parte que también le va a traumatizar, porque la multitud, así como vieron que pasó lo de la puerta de Brandenburgo, lo que va a pasar con el Checkpoint Charlie, pues la multitud va ante la embajada soviética en Dresden y la gente exige que se rindan, que se entreguen, que les den toda la información, porque si no, pues literalmente los van a linchar, ¿no? Y pues ahí se sabe que el propio Vladimir Putin, junto con sus subordinados, junto con los burócratas que trabajaban al interior de la embajada, pues pensaron literalmente que les iba a pasar lo mismo que les había pasado a los trabajadores de la embajada de Estados Unidos allá en Irán, y empezaron a destruir papeles, todo lo que pudiera involucrar a la población para que no les reclamaran, para que por lo menos no hubiera huella de todo el trabajo de espionaje al que ellos se dedicaban. Y finalmente se dieron cuenta de que estaban a punto de abrir la reja y meterse, ¿no? Entonces, haciendo de tripas corazón, he sabido, y ahí también se los dejé en un video, he sabido cómo Vladimir Putin se arma de valor y termina tomando la decisión de salir a encarar, aunque se estaba muriendo de miedo, salir a encarar a la población y tratando de mostrar una cara de absoluta seguridad, diciéndoles que ellos no se han dado cuenta, pero que adentro están completamente armados, que hay literalmente un regimiento que nada más está esperando su orden, y que si no se dispersan en ese momento, van a tener que salir y van a tener que ametrallarlos y van a tener que matarlos, ¿no? La gente no sabe si es cierto lo que está diciendo, pero sí saben de qué son capaces los de la Stasi y de qué son capaces los de la KGB. Y milagrosamente para él, se dieron cuenta y se fueron, se dieron vuelta y se terminaron yendo. Esto, cuando se fue, pues obviamente que hicieron el fiu de ya nos liberamos, la vimos muy cerca, pero le marcó fuertemente, le tiene un miedo espantoso a lo que son las multitudes, aquellos que solicitan libertad, aquellos que solicitan igualdad. Putin no lo tolera, Putin de plano no lo soporta. Y en este sentido, yo sí quisiera remarcar mucho
que se da cuenta de la importancia, 1, de tener cuidado con las multitudes, 2, de buscar la manera de tenerlas controladas, 3, de mostrar seguridad, utilizar mano dura para mantener el poder. Y esto lo va a marcar toda su vida, porque estrictamente hablando, él siempre fue un fervoroso defensor del sistema soviético socialista, siempre fue un fervoroso defensor de todo lo que tenía que ver con la vigilancia hecha con el caso de la KGB. Pero pues imagínense la decepción que se va a terminar llevando cuando su mundo termina cayéndose por completo. Pero esto le influirá hacia el futuro. Lo que quiero que tomen en consideración es cómo le va a afectar en este momento y posteriormente ante la situación de que todo se desintegra, pues termina regresando nuevamente a Moscú para reportarse y pues para ver con dolor que lo van a terminar dando de baja, que va a desaparecer la KGB y que está desapareciendo la Unión Soviética, ¿no? Entonces, esto a él le va a marcar mucho en el camino de lo que va a tener que hacer hacia el futuro. Por eso va a ser bien importante lo que ustedes tengan en consideración para lo que venga hacia adelante. Ahora, para esto ustedes tienen una serie de videos que se van a encontrar del año de 1992 en adelante, donde tenemos la visión general. Ahí tienen la introducción y las cortinillas de algunos resúmenes anuales de noticias que son presentados por el hijo del que mucho tiempo aquí en México fue, digamos que el portavoz oficial de la empresa Televisa, y que pues a sabiendas de cómo funcionaban las cosas en aquel entonces, pues es literalmente una de esas dinastías que controlaban las noticias y todo lo que se decía como portavoces oficiales del sistema, encarnado en la familia Azcárraga. En aquel entonces el que dominaba era el hijo del fundador del mismo. Hay que recordar nada más rápidamente, es una dinastía que lleva 4 generaciones. La primera comienza con Emilio Azcárraga Vidaurreta, es el que funda lo que nosotros identificamos como Telesistema Mexicano de 1950 en adelante, con su base que va a ser el Canal 2 y después se expandirá. Él fallece para el año de 1972 y el que toma el mando, el que lo sucede, será su hijo Emilio Azcárraga Milmo, al que apodan el Tigre. Él se distingue porque tiene un mechón blanco. Cuando ustedes vean las fotografías lo van a notar como un señor de mechón blanco. Él fallece para 1997 y le hereda el negocio a su propio hijo, que va a ser Emilio Azcárraga Jan, que es actualmente el dueño de Televisa. Y finalmente le terminará cediendo el encargo cuando sea el tiempo, cuando sea el momento, porque él todavía vive Azcárraga Jan, a su propio hijo, que va a ser Emilio Azcárraga Fastlich. Entonces, para que ustedes vean cómo funcionan las cosas en ese sentido. Entonces, si tomamos en consideración esto, lo que ustedes van a ver en el primero de los videos de este periodo ya de la posguerra fría será a Abraham Saludowski. Abraham Saludowski, a su vez, es hijo de Jacobo Saludowski, quien durante mucho tiempo tuvo el, digamos, noticiero formalmente representativo de noticieros de Televisa. Es el de horario estelar, el que estaba de lunes a viernes, empezaba entre las 9 y las 10 de la noche, tuvo pequeñas variantes. Y Jacobo Saludowski, con este programa que es propio de la empresa Televisa, pues es el primero que va a marcar el camino, con el aval en un principio de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, de lo que a su vez era avalado por Presidencia de la República. En ese plano, lo que distinguió a Jacobo Saludowski cuando comenzó su noticiario, allá les reitero, por 1972, antes de que naciera Televisa, en aquel entonces todavía se llamaba Telesistema Mexicano, distinguía que él siempre salía con el mismo fondo. No son los noticiarios lo que son ahorita. Salía con el mismo fondo, siempre salía con unos micrófonos de estos grandototes, unos audífonos de estos grandototes donde recibía la señal de parte de la producción. Y había en el escritorio 2 teléfonos, uno que es con el que se contactaba para cuando recibía las entrevistas, y un teléfono rojo que ese prácticamente nunca jamás vimos que lo utilizara, pero que siempre se ha mencionado, ya saben, a veces puede que sean leyendas urbanas, siempre se ha mencionado que ese teléfono rojo era conexión directa a Presidencia de la República,
y que si se decía algo que no era del agrado del presidente, inmediatamente llamaba para decir qué rayos está pasando aquí, ¿no? En lo personal yo considero que es más falso que real, porque así no funciona la televisión. O sea, no le hablan directamente al que está hablando en ese momento frente a pantalla. Se habla producción, y producción es el que gira las órdenes o las contraórdenes que le llegan directamente al oído, pero no lo hace en público. Pues para que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, Jacobo va a mantener este programa. Muere, como les dije, Emilio Azcárraga Vidaurreta en 1972. Y ya era sabido que para aquellas épocas, como ya estaba muy enfermo, el hijo, que no precisamente tenía una muy buena relación con el padre, el hijo ha estado empezando a negociar, sobre todo con un nuevo canal que apareció el año de 1968 y que representaba, así, por algunos de sus programas, representaba cierto nivel de competencia para los horarios estelares en los que se manejaba todavía Telesistema Mexicano, con sus canales que en aquel entonces solo eran 3, eran el 2, el 4 y el 5, y ese canal era el 8, ¿sí? Ojo, este canal 8 tenía una barra de programas de entretenimiento que sí le causaba cierto ruido a Telesistema Mexicano, y era parte de una empresa que se llamaba Televisión Independiente de México, TIM, era como se le conocía popularmente, pues, que era sostenida por empresarios norteños. Había comenzado a dialogar Azcárraga Milmo para llegar a un acuerdo de una fusión con la que nunca estuvo de acuerdo Azcárraga Vidaurreta. Pero ante la muerte de Azcárraga Vidaurreta, el resultado va a terminar siendo que algunos autores, como Fabricio Mejía, en su libro Nación TV, refiere que literalmente, prácticamente en el funeral de Emilio Azcárraga Vidaurreta, casi firmando encima del ataúd, llegaron al acuerdo de que se iba a formar esta nueva empresa, y la nueva empresa se va a llamar Televisión Vía Satélite Sociedad Anónima, es decir, Televisa. Nace Televisa de 1972 en adelante. Y esta transformación implica que quieren tener un noticiero propio, porque antes los noticiarios dependían siempre de algún patrocinador, en el viejo esquema que viene de la década de los 50. Ellos van a comenzar a modernizarse en ese plano, y ya hay un portavoz que a lo largo de los 60 se ha empezado a ser famoso, trabajaba me parece que en Novedades, y había comenzado a trabajar en la televisión, y había adquirido cierto nivel de experiencia y prestigio, y sobre todo era obediente del sistema. Ese es Jacobo Zabludovsky, al que escogerán para llevar la titularidad, como les decía, de este noticiario que se llama 24 horas. Y 24 horas se va a mantener casi literalmente como el portavoz formal y oficial de las noticias que se supone que todo México debía de conocer. Los medios van a ser fundamentales en este plano. Y esto va a llevar a que ya cuando llega la década de los 90, Jacobo Zabludovsky sí tuvo un problema de salud bastante grave, desarrolló cáncer, lo venció, vivió todavía un buen periodo de tiempo, pero comienzan a pensar en quién lo va a suceder. Y el que lo va a suceder pues va a ser su hijo, ¿no? Abraham Zabludovsky. Abraham Zabludovsky, ustedes van a ver que es el que conduce estos primeros videos que ustedes van a ver, que son parte de un resumen anual de noticias que comenzaron a manejarse desde el año de 1985. Recuerden que el 85 fue el año del temblor gravísimo en la Ciudad de México, y se tomó la decisión de hacer como un programa especial que fue como el resumen anual, el resumen anual de ese 1985, pero generó tanta atención y llamó tanto rating que decidieron hacerlo ya una vez al año. Entonces llega el año del 92 y por supuesto ustedes van a ver, aunque van a notar que la calidad de la imagen no es la mejor, porque acuérdense que en aquellas épocas no había DVDs, no existía la alta definición. Yo tuve ya la posibilidad de grabar este programa en videocassette beta, y posteriormente la posibilidad de pasarlo a VHS y luego pasarlo a DVD y luego digitalizarlo. Y notarán por tanto que la calidad es como bastante deficiente, pero te permite entender cómo se manejaban las cosas en la década de los 80s y 90s. Lo muy interesante que tiene es que
No es como muchos de los resúmenes anuales de noticias que ustedes ven ahora, en donde nada más te avientan la sucesión de acontecimientos y se acabó, sino que trataba de hacer un análisis razonado, un análisis explicado, dando una introducción, comentando y cerrando con respectivas conclusiones, aunque obviamente desde la perspectiva de lo que le permitía la política mexicana de aquella época. Pero esto ya ni siquiera se hace ahora. Entonces, para que ustedes lo tengan muy presente y vean que lo que ustedes van a observar en el caso de Abraham, es dar esta introducción de cómo se veía, cómo se pensaba, qué se creía que iba a pasar a partir de la caída del muro de Berlín y, por supuesto, la desintegración de la Unión Soviética, ¿no? De ahí ustedes van a ver comentarios de cómo se está desarrollando también los experimentos de la reestructuración de Europa, política, económica, socialmente, los proyectos que no se habían podido desarrollar en los 80, pues con la caída de la Unión Soviética, evidentemente se piensa que se llegó a una etapa de equilibrio, que ahora ya todo el mundo va a ser perfecto. Incluso por ahí hay algún autor de apellido japonés, no recuerdo su nombre, que llegó a escribir un libro que fue muy popular en la década, sobre todo en la década de los 90, y que era algo así como el fin de la historia, ¿no? En donde literalmente decía, pues ya se demostró quiénes son los ganones, ya se demostró cuál es el sistema correcto, y ahora sí entramos a una etapa en donde, acabando la Guerra Fría, entramos a esta etapa de balance, de amor, de equilibrio entre los hombres, bla, 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 ¿no? Obviamente va a haber gente que lo va a creer y que van a pensar que efectivamente pues ya la historia demostró cuál es el camino correcto, ¿no? Y que Estados Unidos es la potencia y que ya de aquí en adelante el sistema capitalista va a ser el que nos domine y nos va a hacer ricos a todos y nos va a hacer felices y contentos, ¿no? Evidentemente faltaba mucho análisis, no se conocía la realidad completa y menos en regiones no desarrolladas. Y pues sabemos que se va a dejar venir una serie de conflictos bastante duros y bastante graves, ¿no? También recuerden que en aquella época los juegos electrónicos están empezando a tener un peso y un avance que no habían demostrado en épocas anteriores, y aparece el año de 1992 también un jueguito electrónico que ustedes lo ven y les da mucha risa por los gráficos que son muy ochenteros, que se llama Wolfenstein. Este jueguito es simple, es en primera persona, es el primer juego de éxito que se juega en primera persona y estaría situado en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y tú entras a un laberinto en donde vendría siendo como una especie de búnker, en donde tú traes tu pistola y te tienes que ir enfrentando una serie de enemigos que van a tratar de matarte y que te aparecen como en tercera dimensión, pero entiendan, tercera dimensión de aquel contexto, en tercera dimensión, y tú tienes que estar preparado para dispararles y eliminarlos, ¿no? Fue un exitazo impresionante, porque tiene una peculiaridad que no existía anteriormente, que es jugarlo en primera persona. Esto va a demostrar que es una mina de oro y permitirá en el futuro el desarrollo de nuevos juegos electrónicos que tendrán una gran aceptación por parte de la población, sobre todo infantil y juvenil, pero va a empezar a implicar otra serie de problemas éticos, porque los chavitos aprenden a entretenerse jugando, pero matando. Y esto, ustedes saben lo que va a terminar implicando para posteriori, ¿no? De ahí también ustedes, por supuesto, como cayó la Unión Soviética y se desintegró la misma, pues entenderán que va a aparecer una gran cantidad de países nuevamente independientes, como va a ser Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Georgia, etcétera, ¿no? Cuando vienen los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, es muy notoria en la ceremonia inaugural cómo están en el proceso de transición, porque incluso se trató de hacer una organización que, por ejemplo, me parece es el Comité de Estados Independientes, en donde la mayor parte de los países no soviéticos, no rusos, que son los que van a terminar quedando como una nación aparte, deciden integrarse para no caer en una espiral de una crisis política o económica demasiado grave y apoyarse mutuamente. Y esto se conoce, me parece, con el nombre del Comité de Estados Independientes, ¿no?
En ellos te vas a encontrar a países como Bielorrusia, te vas a encontrar, ya mencionaba, a Ucrania, etcétera, ¿no? Y llama mucho la atención porque justamente en esos Juegos Olímpicos ustedes saben que genera gran expectativa en la inauguración ver el desfile de los países que van a participar. Volver a ver que aparezca Rusia como país ya solo, como país independiente, pero los otros todavía ni siquiera se han acabado de poner de acuerdo. Y por eso les puse un segmento de la inauguración con los comentarios de la gente de Televisa. Y en aquel entonces todavía no existía Televisión Azteca. Estaba su antecedente, que era, si mal no recuerdo, Imevisión. E Imevisión literalmente pues nada más tenía un canal, que era el canal 13. Aún no se había abierto el funcionamiento del canal 7 y mucho menos del canal 40. Aún no. Y ahí ustedes van a escuchar gente como Javier Solórzano, periodista destacado todavía en época contemporánea. Van a encontrar a gente como José Ramón Fernández, al que ustedes identifican en ESPN. Él estuvo desde 1971, él trabajó con pues este proyecto, en aquel entonces ni siquiera se llamaba Imevisión, era el canal 13 a secas, y se va a mantener ahí hasta bien entrada la década de los, pues ya de los 2000, porque él estuvo, si mal no recuerdo, 34 años como titular de su noticiero, que era el más popular en cuestiones deportivas y que también va a marcar el camino de las transmisiones de deportes más allá del deporte mismo, que es Los Protagonistas, ¿sí? Y su noticiario de deportes de los domingos por la noche, que era Deporte B. Entonces, llama mucho la atención cuando ustedes vean este video del equipo unificado en Barcelona, se le identificaba en español como el equipo unificado, donde van a ver que aparecen estos países del Comité de Estados Independientes. Y ellos, cuando tienen que competir en deportes de conjunto, aparecen como el equipo del CEI, del Comité de Estados Independientes, o el equipo unificado. Pero cuando son deportes individuales, ahí participan no como el equipo unificado, participan representando directamente a su país. Eso va a ser muy notorio, por ejemplo, en la gimnasia, porque cuando viene el torneo por equipos, pues resulta que a lo mejor van a ganar medallas los del CEI, pero ya en barras asimétricas, en salto de caballo, etcétera, van a ver que ahí sí tocan el himno de su país y sí suben la bandera de su país respectivo, ¿no? Para que ustedes vean cómo incluso dentro de la presentación José Ramón Fernández comenta, ¿no? A ver, es que aquí viene el equipo unificado que está compuesto por... y tiene que empezar a buscar los papeles donde dice Javier Solórzano, espérame, porque aquí ni siquiera estamos completamente seguros, ¿no? Después cambio a la transmisión de Televisa, donde van a escuchar también Heriberto Murrieta, que ahora trabaja también en ESPN, haciendo los mismos comentarios junto con Jacobo Zabludovsky, para que ustedes vean cómo hasta nivel comercial y deportivo también va a llegar a afectar a los Juegos Olímpicos. Y un evento que quiero que tomen muy en consideración. Ya para el año de 1993, resulta que hubo un atentado en contra de una de las Torres Gemelas en Nueva York. Sí dije bien, 1993. Y esto permitió saber que una persona, un grupo de personas, bien coordinados, ante la idea de que no hay ningún problema, la seguridad está más que marcada, nadie tiene por qué tentar en contra del modo de vida estadounidense, resulta que hicieron explotar un camión cargado de explosivos en los sótanos de uno de los estacionamientos de una de las torres, que no hizo que las torres cayeran, pero sí afectó varios de los primeros pisos, y lo que se buscaba era tratar de destruir una de las bases, una de las columnas madre, para provocar que se cayera el edificio completo, ¿no? No lo lograron, pero sí demostró, y ustedes van a escuchar en ese video, van a escuchar a un representante de la seguridad que va a decir: estamos mal preparados si alguien nos quiere agredir. Se tienen que tomar medidas de seguridad adecuadas y el gobierno no se está queriendo ser responsable. Si no nos protegemos, podemos tener un susto mayor. Ojo, no me vayan a olvidar eso. Porque además, cuando comienzan a hacerse las investigaciones de quién pudo haber atentado en contra del American Way of Life en el caso de las Torres Gemelas, recuérdense
que son el símbolo del sistema capitalista, ¿no? Estados Unidos va a tener 3 símbolos fundamentales, que va a ser el símbolo del poder político, en este caso sería la Casa Blanca o el Capitolio, el símbolo del poder económico, que son las Torres Gemelas, y el símbolo del poder militar, que es el Pentágono, para que ustedes tengan muy presente hacia futuro cuáles serían los lugares que no necesitas destruir al país entero, nada más pegarle a la parte donde más les duele. Y este fue el primer aviso, y ahí ya va a comenzar a aparecerles los nombres de algunos personajes relacionados con la seguridad, y va a haber uno que es el especialista en contraterrorismo, y este señor al que me refiero ahora se llama Richard Clark. Váyanselo grabando, porque durante los siguientes 8 años él es el encargado del contraterrorismo dentro de la CIA, y él va a hacer una serie de advertencias de que el sistema no está funcionando adecuadamente y que se tienen que cubrir y se tienen que proteger. Esto desde el año de 1993 comienzan las primeras advertencias. Otro elemento a considerar también dentro de este mismo año es que hubo un evento en Somalia en donde grupos de terroristas locales literalmente están metidos en una guerra civil. Y la capital, Mogadiscio, es parte de una carnicería en donde están peleando por el poder grupos locales. Pero es tal el nivel del descaro al que se ha llevado la situación dentro de Somalia, se genera por supuesto una hambruna espantosa. La ONU va a tener que intervenir. Tiene que intervenir la Cruz Roja Internacional, tiene que intervenir la Organización Mundial de la Salud y todo esto, ¿no? Y el resultado va a ser que se dan cuenta, no se pueden meter en cuestiones políticas, solo van a poner sanciones, pero se terminan dando cuenta que los más afectados para variar son las clases bajas. Y aquí algunos de los grupos dominantes, cuando les llega la ayuda internacional, la Cruz Roja Internacional no puede hacer mucho, porque ellos tienen que entregar a la autoridad acreditada, pero la autoridad acreditada, si lo utiliza como se le pega la gana, ellos no pueden hacer nada. Por eso van a tener que solicitar la intervención de los Estados Unidos como fuerza militar, para obligar a que se reparta donde tiene que repartirse el alimento, que es utilizado como elemento de presión política, ¿no? Es a través de la hambruna que están logrando ejercer el poder. Y Estados Unidos toma la decisión de capturar a uno de estos lidercillos que considera que es el más peligroso. Acuérdense siempre el riesgo de ver la versión de los gringos. Y ellos van a organizar, ya saben, una operación quirúrgica para tratar de extraer a estos enemigos del pueblo de ahí, ¿no? El problema va a ser que se planeó mal, se ejecutó peor, y les terminaron derribando 2 de sus helicópteros, y varios de sus soldados quedaron atrapados dentro de la ciudad. Y ahora se tiene que organizar una misión de rescate para salvar a sus propios soldados. Esto lo pueden ver ustedes en una película que se llama Black Hawk Down, ¿sí? La caída del halcón negro, del que les pongo la introducción para que le echen una revisada, ¿no? Es la época en donde también Bill Gates se hace súper millonario. Y acuérdense que en Estados Unidos pues hay una ley antimonopolio. Se la van a aplicar a Bill Gates y le van a tener que frenar los excesos de ganancia justo con estas leyes antimonopolio, que ustedes recordarán que vienen desde principios del siglo XX. También aparece otro juego que va a ser Doom, en donde tenemos pues ya estos juegos, reitero, de realidad virtual, en donde tú eres el héroe que llega a combatir en una guerra con armas virtuales, ¿no? El problema de Yugoslavia, ya para el año de 1994, resultado de esta pedacería que nosotros identificamos como las repúblicas de Bosnia, las repúblicas de Croacia, etcétera, que sabemos que se habían mantenido unificadas con un líder, pero que no precisamente lo hacían por la buena. Ahí ustedes van a notar la gravedad de la situación que se está viviendo en la antigua Yugoslavia. En Sudáfrica llega al poder uno de los presos políticos, tal vez el preso político más famoso del mundo. Lo van a liberar, las cosas están cambiando por la presión política internacional. Las cosas están cambiando allá en Sudáfrica, y el preso político más famoso del mundo pues va a llegar ni más ni menos que a la presidencia de Sudáfrica, que va a ser Nelson Mandela, ¿no? Otro lugar donde hay conflicto muy grave va a ser en Chechenia. Es una república dentro del territorio soviético de las que no pudieron obtener su independencia.
Y en este caso Rusia no se las va a conceder, porque si hay algo que abunda particularmente en Chechenia es gas natural. Y ese gas es fundamental para los rusos, sobre todo cuando vienen los inviernos. Y ahí deciden, por cuestiones públicas de salud y por cuestiones económicas, no otorgarle su independencia. Y por supuesto, pues los nacionalistas chechenos van a decir, ¿por qué todos los demás y nosotros no? Y esto va a generar un conflicto gravísimo, en donde la Rusia, que es encabezada por su presidente Boris Yeltsin, que trata de presentarse como un líder mundial extraordinario, que logró doblarle las manos a Mikhail Gorbachev, etc. Pues resulta que ahí va a aplicar la mano dura para sus propios, entre comillas, territorios, ¿no? Es el caso de Chechenia. Son las épocas en las que aparece el PlayStation y también una situación muy interesante de analizar en los Estados Unidos en los últimos 30 años, desde los 60 básicamente, comenzó a extenderse el caso de los llamados asesinos seriales. Y cada vez estaban creciendo más. O los criminales se estaban poniendo cada vez más agresivos y más locos, ¿no? Inclusive, para los 70 aparece la famosa profesión del perfilador criminal, que uno de ellos va justamente a acuñar el concepto de serial killer para tratar de analizar el comportamiento dentro de del propio FBI. Aparece Ciencias del Comportamiento Humano, una película donde ves cómo trabajan en Cuántico, en Virginia, donde tienen su sede. Lo podemos ver en El Silencio de los Inocentes. Ahí la personaje principal, el personaje de Clarice Starling, que hace Jodie Foster, encarna una novata que está siendo entrenada y preparada para convertirse en agente del FBI especializado en casos de comportamiento humano. Entonces, el segmento de película que quiero que revisen es un cachito que les pongo en donde ven un enfrentamiento, es un tiroteo, es una película que se llama Asesinos por Naturaleza. Y ustedes están viendo cómo hay un policía que se comporta como criminal para tratar de detener a un criminal a su vez que ya está muy pirado. Y que ustedes van a ver ahí cómo intervienen los medios, cómo te están, en ese caso por ejemplo hay una reportera japonesa, cómo te está dramatizando el momento de la detención de que además pues es una literal carnicería, y hay abuso por parte del criminal, pero también hay abuso por parte de la autoridad. Esta película de Oliver Stone fue acusada de ser muy sensacionalista, pero de alguna manera está tocando un problema efectivo, está tocando un problema real. El caso de estos asesinos que se piensa, acuérdense que se ha hablado también de que los asesinos también tienen derechos, que tienes que leer de sus derechos. Acuérdense cuando surgen los famosos Mirandas a principio de la década de los 70 en Estados Unidos, estos 3 derechos, ¿no? Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a hacer una llamada, tiene derecho, si usted no tiene un abogado, el Estado se lo proporcionará sin costo, y tiene derecho a guardar silencio, ¿no? Esto antes no existía. Y recuerden qué es lo que se muestra en el caso de películas como Harry el Sucio, ¿no? Ahora la bronca es que los criminales también tienen derechos y también se los tenemos que respetar, ¿no? Pero va a haber algunas personas que van a decir es que hay gente que no merecería el trato como cualquier ser humano porque son gente mala, y es lo que se identifica como asesinos por naturaleza. Justamente esta película hace el planteamiento, ¿no? Pero también te muestra no solo la descomposición del lado del criminal, sino la descomposición por parte de la autoridad. Este segmento se llama Atrapen al lobo malo. Después, en Colombia vivía una situación gravísima entre los enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y el dominio por parte de los grupos de los narcos, específicamente la situación de Pablo Escobar. La situación es grave, la situación es muy fea. Desgraciadamente pues es muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo ahorita en México, pero en aquellas épocas, si tú solías insinuar que México se estaba encarrilando a ser como Colombia, las autoridades mexicanas se enojaban y se ofendían. ¿Cómo se atreven a decir que México está cayendo en la colombianización? Pues ahorita estamos igual o peor, ¿sí? No nos quisimos hacer responsables, las autoridades no tomaron las acciones que se debían, y pues vean cómo estamos ahorita, ¿no? Resulta que en esta situación estaba Colombia en los 90. Es tal el ánimo, a mí me tocó vivirla en carne propia, que en un viaje que hice a Europa justamente el año de 1990,
Me tocó ir en un tour en donde pues más del 80% de los viajeros eran colombianos, un muy pequeño porcentaje de mexicanos, 2 que 3 norteamericanos, por ahí algunos panameños, algunos costarricenses, pero nos tocó sufrir todo el viaje. ¿Por qué? Porque cuando nos pedían los pasaportes en las fronteras y veían que eran colombianos la mayoría, automáticamente las autoridades locales se ponían muy punks, se ponían muy locas, ¿no? Porque Colombia es símbolo de narco, en automático, ¿no? La forma en donde van a tratar de levantarse el ánimo va a ser a través de una telenovela que trata de mostrar los valores positivos de lo que es el pueblo colombiano verdadero. Y este es un fenómeno mediático impresionante, que va a afectar después en las narrativas de otras historias en otros países del mundo, pero que toman como base ese guión de una telenovela que se llamó Café con aroma de mujer. Este segmento hay que revisarlo porque les permite ver cómo la situación del país se ve reflejada, pero de una manera positiva, dentro de una telenovela, ¿no? Que de repente nosotros decimos, ay, las telenovelas nada más son entretenimiento y diversión. En una parte sí, pero también en otra es una forma de contrapesar la cruda realidad que se está viviendo en la sociedad, en este caso colombiana. También hay que entender que esta telenovela no solo se va a hacer las adaptaciones, de ahí nace el nombre, por ejemplo, el de La Gaviota, justamente al personaje principal se le identifica así, y nosotros sabemos que la esposa de Enrique Peña Nieto se le solía identificar de la misma manera, porque a ella le tocó hacer del personaje principal en la adaptación mexicana, ¿sí? Nada más que acá no vendían café, aquí lo que vendían era tequila. Entonces, para que se den ustedes una idea de la adaptación. Y si estas historias se hacen además famosas a nivel internacional, la actriz principal colombiana va a ser Margarita Rosa de Francisco, que se convierte en una superestrella de Colombia, proyectada al resto del mundo a partir del 94, aprovechando además que ya se están colocando en el espacio, se están colocando satélites ya no militares, sino que han ido comenzando a aparecer desde los 80 los primeros satélites privados. Por eso nació CNN, ya pueden tener el control de sus propias transmisiones sin tener que pedirle a los militares autorización. Y va a aparecer comercialmente una nueva opción en 1994, que es la televisión vía satélite, ya de una manera comercial extendida, y que va a permitir que empecemos a ver programas de otros lugares del mundo a través de una serie de antenas y bueno, pagando también ciertas cuotas, ¿no? Pagando ciertas cantidades. Pregúntenle a sus papás lo que era el uso de las antenas parabólicas en aquellas épocas. De ahí, bueno, llegamos al año del 95, cómo se van ajustando las cosas, cómo simbólicamente Nelson Mandela va a tratar de mantener la unión, no el odio, dentro del pueblo sudafricano, y esto lleva a un proyecto para unificar de alguna manera a través de el entendimiento, la diversión y el entretenimiento. Tiene mucha visión en ese sentido al pueblo sudafricano, y él va a reconocer que lo que los une para la buena y para la mala es el rugby, y solicita que les asignen el campeonato mundial, que ellos sean la sede del campeonato mundial de rugby, y es conocido cómo va a solicitar al comité de rugby local y particularmente a su capitán, François Pienaar, que ganen el campeonato del mundo, ¿no? Para de esta manera lograr lo que no se había podido conseguir aún. Esto lo pueden ver ustedes en la famosísima película con Morgan Freeman, la de Invictus. Les pongo por ahí un segmento. También les pongo un segmento de una película de acción, en donde nos muestran en el territorio de Sarajevo cómo han quedado las condiciones de la población civil en aquel contexto. Pero vemos que han supuestamente llegado los que siempre ayudan al mundo, entre la Cruz Roja, la ONU y los Estados Unidos. Pero muchos de los habitantes locales que son catalogados como terroristas, en realidad no es que estén odiando al mundo, sino que están peleando por, ahora sí que sus derechos, lo que nosotros queremos aquí. Pero ¿por qué siempre tienen que llegar los de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer? Pero lo paradójico del asunto es que llegan como los grandes pacificadores, la película se llama El Pacificador, y llegan a querernos imponer sus normas y sus reglas y a imponer sus fronteras con la sangre de nuestra gente. Por eso ellos quieren dar un golpe de autoridad para decir, déjennos, a nosotros nos ven como monstruos,
nos ven como salvajes, pero créanme que no lo somos. Estas son las palabras que ustedes van a escuchar de uno de los representantes terroristas, pero también en la película demuestra por qué se convierte en terrorista. Y son de estas cosas, de las paradojas que de repente uno no llega a entender a pesar de que es una película de acción. Parte del conflicto, del reflejo del conflicto de Rusia con Chechenia, lo van a ver en un segmento de la película Crimson Tide. Viene el famoso juicio de O.J. Simpson, que representa mucho de las broncas que actualmente se están viviendo en los Estados Unidos, donde el conflicto racial se va a agravar por la situación de que están tocando, ahora sí que al negro más famoso, al negro más querido, al negro más representativo, pero que paradójicamente él ya no se veía como un negro. Por eso es también bien interesante el giro mediático, se le llamó el juicio del siglo, pero también cómo lo empezaron a estirar a la conveniencia, no para demostrar la inocencia de OJ, sino cómo las autoridades, específicamente en California, particularmente en Los Ángeles, siempre se han querido ensañar con la población negra, los malos de los policías blancos contra los buenos de los pobres negros, ¿no? Por si les suena este conflicto, nada más que estamos hablando del año de 1994 y 1995. El caso de Steve Jobs, ahí tendrán ustedes un par de ejemplos que revisar. La situación de uno de los terroristas más y criminales, algunos lo ven como asesino serial, en el caso del Unabomber, que va a ser detenido en aquel contexto en el 96. Y una cosa bien interesante, sobre todo para la gente de negocios internacionales, el caso de Boris Yeltsin, porque Boris Yeltsin quiere reelegirse, ha terminado su periodo de gobierno. El problema es que su popularidad está por los suelos, está en menos de 2 dígitos, debe de andar como el 7 o el 6. Y es evidente que si quieren llevar la campaña como tradicionalmente la manejan, pues no va a poder hacerlo. Además, les recuerdo que Boris Yeltsin logró mucha popularidad mientras se le enfrentó a Mikhail Gorbachev. Pero esta va a ser la primera reelección que sea totalmente democrática que haya en Rusia. Y ahora sí que no saben cómo hacerle para manejar su imagen. Y deciden contratar a un grupo de personas especialistas en manejo de imagen y cuestiones electorales y campañas políticas que llegaron a ser asesores de Bill Clinton, porque les recuerdo que Bill Clinton también va a llegar a la presidencia de los Estados Unidos este mismo año de 1993. Y se da un giro muy importante porque es cuando nace la mercadotecnia política contemporánea. Y aquí lo muy interesante es ver cómo ellos llegan a un país que no conocen, con un sistema que no identifican, con reglas que les son ajenas a los que viven allí, y van a tener que negociar la manera en la que van a tener que levantar la imagen de un candidato que literalmente está perdido en ese sentido. Vale muchísimo la pena. La película se llama Spinning Boris en inglés. En español se llama La campaña de Boris Yeltsin. Ustedes van a tener ahí para revisar. Y en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96 se van a encontrar una situación de un ataque terrorista en los Juegos Olímpicos muy grave. No llegó a los niveles de lo que ocurrió en Múnich, y lo más grave que llegó a pasar fue que hubo un bombazo que no fue en cantidad de muertos demasiado grave, pero sí demuestra que la seguridad estaba fallando y que pues hay terroristas aquí al interior, ¿no? Lo peor del asunto es que le quisieron echar la culpa a una persona, a un guardia de seguridad contratado no es ni siquiera policía, contratado como parte del voluntariado, y los medios lo quemaron. Es parte de la película Richard Jewell. Llegamos al 97, en el 97 el evento del año fue la muerte de Lady Di, y aquí yo les dejo un segmento, un docudrama hecho por la BBC de Londres, en donde les permite ver casi el minuto a minuto de cómo fue todo el proceso, que les permite tener herramientas para que piensen con un poquito más de cuidado, sobre todo aquellas personas que se tienden a creer todas estas teorías de la conspiración, una de ellas que la propia reina la mandó a asesinar, ¿no? Cuando ustedes se ponen a revisar la situación como pasó, a lo mejor les va a decepcionar un poquito el que no haya tantas herramientas para sostener esta teoría de la conspiración, pero se supone que para eso estamos, para investigar lo más cercano a la verdad, lo que sea más verosímil en la construcción de la discusión. Pero lo que es más importante es ver las consecuencias que va a tener, sobre todo a nivel mediático, por la reacción que va a tener la corona oficialmente ante la muerte de Lady Di, cosa que pueden ver en el segmento de la película La Reina. También para este periodo nos encontramos que, ya llegamos al 97, reitero, cómo aparece el Windows Explorer, cómo hay una relación entre ciertos empresarios
Y ciertos políticos estadounidenses con un grupo de gente de Medio Oriente, particularmente en las regiones de Arabia, en las regiones de Afganistán, en donde nos vamos a encontrar que se ha convertido en un negocio el proceso de la reconstrucción de Afganistán. Y aparecen nombres de ciertas empresas, una de ellas Halliburton, que pues es un negociazo ayudar a la reconstrucción de todo un país, ¿no? Imagínate lo que eso representa. Manejada por un señor llamado Dick Cheney, y que la empresa es Halliburton. Y otras empresas que han generado un gran negocio con la guerra y la reconstrucción, por supuesto, de países ahora disquenteramente democráticos. Pero te permite ver que también hay una serie de relaciones con algunos empresarios que tienen tendencias un poquito más radicales. Los talibanes. Y hay una relación de ciertos grupos de talibanes, en cuestiones empresariales, en cuestiones de diplomacia, en cuestiones de política, con la familia de Bush. Recuerden que Bush papá fue presidente de 1989 a 1993 y Clinton llegó a romper su intento de reelección. ¿Cómo se van a relacionar estos talibanes con la familia Bush y otras empresas de negocios? Aparece el juego de Halo 3 y para cerrar prácticamente el periodo aparecen las campañas de Mac, las de Piensa Diferente. Aparecen estas conferencias dichosas del Macworld, donde empiezan a presentar los nuevos proyectos de un Steve Jobs que ha regresado una vez más a la empresa. Viene en el 98 el famosísimo problema entre el presidente de los Estados Unidos y una becaria llamada Mónica Lewinsky. Revisen también esta situación. Revisen las características de lo que va a ser el personaje fundamental de los años siguientes, que va a ser Osama Bin Laden, y tomando en consideración algunos otros detalles, las negociaciones entre el ejército republicano irlandés e Inglaterra para llegar a un acuerdo de paz con respecto a Irlanda del Norte, una serie de atentados en contra de embajadas estadounidenses en Uganda y Kenia, que son antecedentes fundamentales para entender lo que se va a venir un poquito más adelante, cómo afecta a la población norteamericana. Y el caso de España, la burbuja económica, el neoliberalismo que está todo lo que da y que aparentemente se está creciendo, aparentemente todo se está desarrollando padrísimo, pero va a tener efectos secundarios graves en el mediano plazo. Se presenta la nueva computadora de Mac, viene la idea de cómo van a ser las noticias transmitidas en el futuro a través de los nuevos elementos electrónicos. Y ojo, porque el año de 1999, otro evento fundamental. Cómo llega a la presidencia de Venezuela, cómo llega a la presidencia Chávez, ¿sí? Y aquí quiero que se lo lleven con mucha atención y con un poco de cuidado, porque de repente decimos, este tirano que llegó y se impuso. Híjole, no, llegó por las vías democráticas como consecuencia de las malas decisiones de gobiernos neoliberales que exageraron mucho en el manejo de su situación. Revisen también el caso de Bolivia, el problema del agua que empezó a venderse a nivel privado. Pero imagínate que ya no puedes juntar ni el agua de lluvia, ¿sí? Porque eso está prohibido y lo van a ver ustedes derivado en una serie de situaciones entre 1999 y el año 2000. El grave problema del crecimiento del uso exagerado de las armas en Estados Unidos, el ascenso de Putin, un caso muy famoso para el año de 1999, cuando le dan un reconocimiento, le dan un Oscar honorario a Elia Kazan, ese director de cine que allá en los 50, acuérdense que formó parte de los 11, originalmente 11 de Hollywood, que lo terminaron sacando de la lista porque sí terminó acusando a sus propios compañeros, y la bronca social que va a generar cuando Hollywood le da un reconocimiento por trayectoria, por calidad académica, por trayectoria cinematográfica. Nada más que mucha gente pues lo considera un traidor y un metiche y un cobarde, ¿no? Aquí ustedes van a ver la reacción que hay en la ceremonia, ni más ni menos que en la ceremonia de entrega de los Óscares. La subida de Vladimir Putin, porque el Concorde dejó de ser funcional, y el problema de las elecciones en Estados Unidos para el año 2000. Ahí tienen ustedes bastante material que revisar en lo que sigue siendo hasta ahorita la elección más polémica de la historia de los Estados Unidos. Nada que ver con esta, ¿sí? Nada que ver. Aquí el que discute es Donald Trump. Lo que estamos viendo ahorita es que Donald Trump no quiere aceptar. Pero en la cuestión de los votos hay una diferencia muy grande y, paradojas del destino, el resultado como va hasta ahorita, en donde ya prácticamente se habría conseguido el 99% de los conteos,
resulta que habría perdido exactamente por el mismo margen con el que perdió, con el que le ganó a Hillary Clinton. Me parece que son 306 contra 234 o algo así, ¿no? Para que vean lo que fue la polémica generada, sobre todo porque ahí el que discutió la decisión y se la hicieron gacha, se la hicieron fea, fue al candidato demócrata Al Gore. Cuando se ordena el cambio de himno dentro de Rusia, porque no era del gusto de Vladimir Putin, como los talibanes van subiendo de peso y de nivel en la influencia en los Estados Unidos, y pues lo que domina todo el proceso del año 2001, el ataque a las Torres Gemelas. Nada más que aquí tienen un buen de material, para revisar más allá de las teorías de conspiración simples y darse cuenta que sí habría una parte de teoría de la conspiración, pero no de una manera tan superficial como habitualmente se maneja. Les dejo una gran cantidad de videos que les permite entender esto desde distintos ángulos, y además la paranoia como existía en aquel entonces, en donde incluso hasta un accidente que no tiene nada que ver, cayó un avión en donde mueren todos sus tripulantes, pero pues como estábamos ya todos sacados de onda con lo que había pasado, se pensó en un principio que había sido parte de un atentado, y no, eso fue literalmente un accidente aparte. Pero también se dio a conocer una situación en la que hubo también terrorismo al interior, fanáticos dentro del propio Estados Unidos, esos fanáticos radicales que están en contra del avance democrático, y que generó que a algunos políticos y a algunos empresarios les mandaran cartas infectadas con el virus del anthrax, ¿sí? Cuando hablamos de estos ataques bacteriológicos o químicos, ¿no? Al mismo tiempo que surge el iTunes, al mismo tiempo que surge el iPod, al mismo tiempo que surge la iStore, que nos permite ver cómo se combinan tanto las cosas negativas como positivas para el mundo de los negocios y para el mundo de la comunicación en este muy interesante periodo de la posguerra. Básicamente esas son las líneas de los videos que hay que revisar ahora, chavos.